Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América. Y en las redes sociales les doy la más cordial bienvenida a un invitado que yo considero de lujo. Somos casi de la misma generación. Su nombre es Miguel Peraza. Es un escultor, gran escultor mexicano, que es de la Ciudad de México, y su primera obra, según lo que tengo yo aquí anotado, se registra ya en el año de 1975. Y desde entonces ha forjado esculturas en diferentes tamaños y materiales, como el bronce, el mármol, la madera, el acero inoxidable y muchos otros elementos. Y ha participado en 6 exposiciones, o quizá más, individuales y una colectiva, mostrando su propuesta escultórica en varios países como Colombia, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos y, por supuesto, su país, México. Bienvenido, Miguel Peraza, Radio Nuestra América de los Estados Unidos. Es un placer tenerte en este programa. No, pues muchísimas gracias, Armando, por esta valiente invitación a un escultor. Gracias a tu auditorio de Nuestra América. Me parece interesantísimo que podamos compartir los públicos y, el auditorio. Pues yo me pongo en tus manos. Nada más déjame hacer una pequeña corrección. Son más de 50 exposiciones individuales, porque si no, no corresponderían las exposiciones a la cantidad de países que, que nombraste por ahí, pero no es relevante en este momento. Me pongo en tus manos para esta entrevista. Qué gusto saludarte, qué gusto saludar al auditorio, y aquí estamos, listos. Muy bien. Escultor, desde 1975. ¿Se estudia para eso o es algo nato que uno puede tener? Que automáticamente ya uno labra piedras o utiliza la antorcha para soldar material. ¿Cómo se hace un escultor? ¿Se nace o se crea? ¿Cómo me puedes explicar eso? Bueno, la pregunta no es sencilla. Y más cuando, en mi caso, tuve padre escultor y fuimos 6 hijos. Uh-huh. Y siendo 6 hijos, no todos somos artistas. Entonces, a veces no podríamos contestar si nacimos o realmente se desarrolló esa vocación. A mí lo que me ha pasado a lo largo de estas décadas de aprendizaje en el sentido más humano es que la mayor parte de los seres tenemos una intención interna vinculada a algunas de las disciplinas artísticas o dedicadas a la creación, y que a veces no tenemos la oportunidad de redescubrirnos o reinventarnos y saber que había esa vocación o ese material que somos nosotros mismos para después llevarlo a obras de arte. Yo creo que sí hay un vínculo íntimo, pero que no viene necesariamente de tu familia consanguínea, sino viene desde los seres más primigenios, en donde de alguna manera se va transmitiendo la manera de hacer. Yo a mucha gente le digo que me siento más cerca de los Homo faber que de los Homo sapiens. Necesito estar haciendo cosas, y me imagino que a nuestros ancestros les pasó algo similar. Tenían que hacer cosas y tenían que imaginarse, tenían un mundo mágico, y algunos tenían a lo mejor más facultad que otros para desarrollar esas tareas, pero casi estoy seguro que en el mundo que nos antecede, el que cimienta nuestra civilización, esos hombres todos estaban facultados para procesar las obras, porque entre todos fueron descubriendo las técnicas y los procesos. Es decir, no había una división tan clara como ahora la tenemos, que no sé si sea buena o sea mala, ya será tema de otra discusión, pero nos dividen a arquitectos de escultores, o a músicos de escritores, o
o a ingenieros, de arquitectos. En el mundo más primigenio, la amalgama debió haber sido mucho más poderosa y seguramente así como se compartía la cacería y no importaba si la mujer estaba embarazada o no, iba a la cacería, ¿sí? A lo mejor dejaba un par de días de no hacerlo mientras nacían los bebés, pero se integraba inmediatamente, ¿no? Así me imagino que de alguna manera sucedió en los lechos de los ríos, encontrarse con los materiales de barro o con las maderas y transformarlas o descubrir el fuego, y que no fue uno solo, sino que eran descubrimientos colectivos. Y esa parte de alguna manera creo que la hemos perdido. Entonces la respuesta, si se nace o se hace, eh, creo que venimos de un origen profundo, humano, muy sensible, en el que lo que realmente hemos dejado a lo mejor de un lado es poder descubrir si en nosotros está esa antigua vocación, como la tuvieron nuestros tatarabuelos. Pues es una necesidad también de crear, ¿no? Utilizar las manos. ¿Para qué las tengo? ¿No? Tengo que utilizarlas en algo. Y en esos tiempos, pues las manos eran el instrumento para pues, decidir la vida o la muerte, ¿no? Tenías que defenderte, tenías que crear algo, tenías que comer, tenías que cultivar algo, o no sé, tenías que cazar algo, ¿no? Y las manos son importantes, ¿no? Me imagino que es por ahí va, ¿no? Sí, yo creo que hay una enorme evolución en la humanidad. Eh, Hay un texto que dejó Federico Engels inconcluso, Mm, que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, en donde es un ensayo quizás de 15, 16 cuartillas, pero habla de la importancia de la mano como primera herramienta en esta transformación hacia el trabajo y la división del trabajo, pero la mano no es capaz de hacer otras cosas o de realizar trabajos de una herramienta si no tiene un cerebro pensante. mm. O sea, hay una conjunción en la evolución de nuestra civilización que tiene que ver en la relación cerebro-humano y de qué manera el cerebro evoluciona, crea las primeras ideas, forma los primeros conceptos, y es fascinante pensar que pudieron haber pasado cientos o miles de años para que un ser humano pudiera pasar de su cerebro una idea y llevarla a cabo y transformarla en un objeto. Y a partir de eso, nunca más se ha detenido la civilización en esa transformación. Y todo lo que tenemos alrededor solo son extensiones de nuestro cerebro y de nuestras manos. La computadora en sí misma es una extensión del cerebro, un martillo, un mazo es la extensión de la mano, y que el hombre pues las hemos designado como herramientas. Pero en realidad la articulación orgánica entre el cerebro y la mano es importantísima, porque eso es lo que ha dado y ha marcado la pauta más profunda en el resto de la evolución planetaria. ¿Con qué, cuándo, según lo que tengo aquí, empezó, tu primera obra es registrada en 1975 y antes del 75, ¿cómo empezaste? ¿Con piedritas, con martillitos, con cinceles? ¿Qué es lo que recuerdas que empezaste Mira, ya a manejar las herramientas? la verdad es que tuvimos yo en particular recuerdo mi infancia como una infancia feliz. Mm, Um, Soy el quinto de 6 hermanos. Vivimos ya solo 4, pero el tener el estudio de mi padre siempre cerca nos dio la posibilidad de tener materiales como la plastilina, como la cera, como las tintas, como el papel. um, y pues no importaba a veces si tenías ese juguete fabricado, porque lo podíamos fabricar nosotros mismos. Entonces, parte de ese entrenamiento como niño es pues jugar. Y parte de ese juego lo he trasladado a lo largo de mi vida en todas las obras. Hay una parte que tiene que ver con toda esta formación lúdica, con toda la construcción
de lo que es el juego, y el juego nunca lo he abandonado, siempre ha sido parte de la construcción mental de mi ejercicio como escultor. Y quizás lo que marca el año de 1975 es que a veces pasaba horas muy largas esperando que mi padre terminara en los trabajos de fundición. eh, y mientras, pues igual en la fundición había materiales plásticos, materiales como la cera, o como plastilina, o como yeso, y pues me ponía a jugar y en alguna ocasión, no sé si fue ocurrencia exactamente de mi papá o del dueño de la fundición o de alguno de los colegas que trabajaban en esa época, pero en alguno de los regresos a la fundición me entregaron unas pequeñas, muy pequeñitas piezas fundidas en bronce que había, con las que yo había estado jugando en otro momento, las había asentado, alguien las tomó y cuando llegué a esa visita, las esculturas ya estaban convertidas a metal. Y me permitía preguntarle a mi padre, a Andrés Peraza, eh, y decirle, ¿qué te parecen? Y digo, su respuesta fue un poco austera y me dijo, pues yo le veo posibilidades, depende de ti, ¿no? Pero casi estoy seguro que fue él el que dijo, fundan esas piezas para que vea cuál es el resultado, porque hay una magia increíble cuando algo pasa de un material de desnable o intermedio a un material definitivo como puede ser el metal, ¿no? Entonces esas piezas formaron como esa división en los años, pero en realidad el origen viene desde niño, ¿no? De divertirnos muchísimo, de jugar con las cosas, de encontrarte con pedacitos de alambre y hacer cosas, hacer siempre cosas, ¿no? Entonces, pues ahí está toda esa formación, pero esa división viene prácticamente de ese hecho en el que las primeras piezas quedaron uh, convertidas en bronce para la permanencia, ¿no? ¿Y esas las tienes todavía guardaditas? No, desafortunadamente no, porque, no, mira, también tuve la fortuna de que trabajamos 22 años juntos y la vida me fue llevando por otros caminos y cuando tomas la decisión de ser artista, uno de tus graves problemas es vender. Tienes que aprender a vender tus obras y tienes que aprender a vivir de tu trabajo. Y me fui deshaciendo de todas mis pequeñas piezas. Y ya no son ya son irrecuperables. Ya no las Pues puedes. mira, he tratado de comprar algunas, de que me las regresen compradas y compradas a buen precio, pero no quieren mis coleccionistas. O sea, dicen, oye, pero tú me las vendiste, o sea, son mías, ¿no? Digo, sí entiendo tu historia, te las presto, tómales foto, pero pues son parte de mi historia y no nada más de la mía como individuo, sino también la de toda mi familia, que las han visto todo el tiempo aquí, ¿no? Pero no se pueden pedir prestadas para una exposición. Es lo que yo tengo entendido, de que hay pintores que ya vendieron sus obras, pero van al comprador y le dicen, préstamela porque la tengo que exponer en X lugar. Y se prestan, pero tienen que volver a regresar al nuevo dueño. ¿Te ha No, sí, ocurrido algo claro. así? Sí, de hecho, no he hecho ahorita yo grandes exposiciones retrospectivas, Ujú. eh, porque todavía estoy en un proceso de experimentación y de seguir buscando otras cosas Mm. para presentárselas al mundo. Pero sí es una costumbre muy importante. O sea, aquí vale la pena resaltar que el coleccionista juega un rol muy importante en la vida del arte, porque son los que preservan las colecciones, son los que preservan las obras de arte, porque los artistas pues tenemos que desprendernos en algún momento de lo que producimos para sobrevivir. Entonces, cuando se dan estas exposiciones, um, sí es recurrente el tema de pedir prestado a los coleccionistas obra de determinado tema o determinadas épocas para llevarla a alguna exposición que tiene un carácter
especial. En general se llaman exposiciones temáticas, ¿no? Entonces, depende de qué es lo que estés buscando, qué es lo que necesites. Y en otras ocasiones, también lo que sucede es que no vuelves a ver la obra porque no sabes en dónde quedó o en qué parte del mundo está. O sea, a lo mejor sí tienes una relación de amigos o de coleccionistas, pero pues la gente cambia de país, cambia de lugares, o a lo mejor algún coleccionista decidió vender en algún momento una obra y ahora está en manos de otra persona y esa persona también la vendió y se viene a un mundo en el que pierdes ese No hay control. manera de rastrear desde la venta hacia dónde se fue, o en la venta no hay una especie de cláusula que indique que el autor se reserva el derecho de exponer la obra a favor de notificar el paradero de la misma. Es muy complicado, muy complicado. No hay de hecho, un curador de un museo a eso se dedica, a ver de dónde viene la obra, cuál es su Ah, origen, muy que bien. sea la correcta. Y el mundo del arte, como flota en un espacio muy particular dentro del planeta, el mundo del arte permite muchas falsificaciones, permite que circule también mucha obra robada, permite que se muevan cantidades de dinero a veces inexplicables, y eso le da características y posibilidades de movimiento muy particulares. Entonces, puede pasar mucho tiempo y a veces no recordar si realmente tú hiciste eso. Y eso me ha pasado con artistas ya muy grandes de edad, que en algún momento a lo mejor ni siquiera firmaron sus obras y que pudieran pertenecerles a ellos y que ellos mismos ya no se pueden acordar de que las obras las hicieron ellos a lo mejor en su juventud, porque pues han pasado los años. Imagínate si el propio artista le pueden pasar estos problemas, ¿qué puede decir a veces un teórico si la obra es o no es de determinado artista? Y es que aquí hay un fenómeno, o sea, eh, tú puedes morir, pero tu trabajo puede perdurar. Y ahí comienza un problema de la autenticidad de las obras. Entonces, si yo a veces no me puedo echar para atrás en el tiempo y buscar a esas personas o a esos coleccionistas que adquirieron las esculturas o las piezas en ese momento, imagínate cuando ya no estás y a un tercero le toca echar marcha atrás para buscar la veracidad y la objetividad de las obras producidas por el hombre. Y de Entonces, todas las esculturas que has creado, desde la más chiquita, ¿cuál ha sido la más grande? Sí, en en altura, tamaño, en formato. año, en formato, sí. Mira, tengo varias obras, pero la más grande en formato se llama Al interior del espejo. Es una obra que desarrolla poco más de 350 metros cuadrados, porque comienzo desde el piso, los trazos por donde transita la gente, subo por los muros y remato con un plafón muy, muy grande de colores, donde explico en esa obra que lleva por título Al interior del espejo, el por qué el teorema de Pitágoras, conforme se van metiendo exponentes más elevados, deja de funcionar en la realidad en la que nosotros decimos vivir. Y esto está en el edificio de negocios del TEC de Monterrey, en el campus Querétaro, en la ciudad de Querétaro, aquí en México, que lleva el estado lleva el mismo nombre, que es ciudad capital de Querétaro, estado de Querétaro. Y ahí es donde se encuentra la obra más grande en ese sentido. Más extensa, tengo el ajedrez monumental, de piezas como el Rey, que mide 9 metros, pero tengo todo el ajedrez hecho en esculturas monumentales y hay un ajedrez de tamaño natural con el que juegan los alumnos
que mueven con pequeñas ruedas. Está hecho de fibra de vidrio y materiales sintéticos para que puedan jugar con él. Pero están las esculturas monumentales. Y ese proyecto en particular me llevó poco más de 16 años de desarrollo. O sea, lo comencé hacia 1989, 88 tal vez. Se puso la primera pieza hacia el 90, 91 y luego hacia el 2013, 14 terminé el caballo para la Plaza del Esfuerzo. Entonces, en términos de extensión, es una obra también muy grande y muy importante. O sea, todas las piezas del ajedrez fueron esculpidas, todas. Todas, 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 todas. O El sea, rey, la comenzó reina, el con... alfil, caballo, torre, todo. Sí, de hecho el proyecto comenzó con una pequeña... En escultura no son maquetas, son modelos, ¿no? Pero igual, si le llaman maqueta, entendemos a qué se refiere, ¿no? Que son los modelos escultóricos. Y se hizo un pequeño modelo y de ese modelo sirvió como pieza maestra para ir desarrollando a lo largo de los años las piezas grandes que se irían colocando en su momento dentro de las instalaciones de la universidad. He trabajado muchos años con las universidades, entonces hay mucha obra metida en las universidades porque creo que el arte debe estar muy vinculado a la educación para poder generar mejores seres humanos. ¿Gusta a Entonces, ti conquistar espacios aéreos inalcanzables a la mano humana? En el sentido de que quieres, como las culturas antiguas mexicanas, las pirámides, ir hacia arriba y crear cosas gigantes como los Tula Hidalgo, una cosa así que te guste mucho, conquistar espacios aéreos, o tienes un yo, límite. hay diferentes maneras de lograrlo. Uh-huh. No necesariamente salir del peso de la gravedad de la Tierra, sino retar la gravedad y colgar las esculturas, Ajá. colgarlas de techos muy altos. Y entonces estás como invertido, Uh-huh. ¿sí? Y eso es un reto que yo creo que nos pasa a cualquier escultor. ¿Dónde están esas sutilezas? Porque de alguna manera siempre te sientes atrapado por la tierra. Uh-huh. Y lo único que libera y que podría liberar en ese sentido una escultura sería el espacio abierto para que gravitara libremente por el cosmos. Pero en la escultura, pues el espacio tiene otras connotaciones y en general un escultor tiende a ser muy sólido, tiende a ser muy preciso en sus cálculos, porque estas obras precolombinas que mencionas, pues tenían que pensar en que había terremotos y que había inundaciones y que había cosas y que había que dejarlas con cierta firmeza, o más bien no con cierta firmeza, sino con la firmeza necesaria para que pudieran perdurar. Perdón. Y no solo en México se ha buscado la altura, las catedrales en Europa durante todo el crecimiento del cristianismo, pues mientras más alta se pensaba que más se podían acercar a Dios O o la al Torre de cielo, Babel, ¿no? como la Torre de Babel. O las esculturas en la India que están sobre montañas, porque de alguna manera pues la montaña es lo que más se acerca al cielo y lo que podría juntar a una cosa con la otra. De hecho, el Everest, en su nombre en español, su traducción no es Everest, sino es el techo del cielo, precisamente, porque son en la altura donde pareciera que la gravedad perdiera esa importancia, que no es para nada sencilla, porque es lo que nos sujeta al planeta, incluidos los seres humanos, por el que transitamos todos. Y ahorita, ¿cuál es la última obra que estás trabajando? Me platicabas que tienes que prácticamente una grúa de tu estudio para poder levantarla, ¿no? Porque la encontraron abandonada en algún sitio y que pertenecía al Paseo de la Reforma. Platícanos esa historia. Bueno, son varias obras las que estoy trabajando ahorita. Uh-huh.
Estoy con una obra de poco más de 5 metros para los 100 años de la Fundación de los Rotarios en México. Ujú. Hace 12 años me pidieron que realizara una escultura para la Fundación de los Rotarios en Estados Unidos sobre la vida de Paul Harris y al mismo Paul Harris. Y ahí nuevamente me han convocado para esta celebración de la Fundación de los 100 años Rotarios en la Ciudad de México, el club más grande que tiene México. México tiene muchísimos, pero el más grande es el club de la Ciudad de México. Y ahí estoy ahorita precisamente igual, trabajamos con grúas y todo eso porque pues el peso es importante. Acabo hace un mes y medio de recolocar con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México, de la doctora Sheinbaum, el hombre del portafolio que fue desafortunadamente lastimado hace un par de años y me llevó ese tiempo restaurarlo y luego hemos regresado a Paseo de la Reforma. Es el conjunto escultórico del hombre del portafolio que se encuentra frente a lo que antes era la Torre Vancomer y hoy es el Bilbao Vizcaya, sobre el puente de Lieja, en el Paseo de la Reforma. Y lo que estoy trabajando es un enorme balón de fútbol que hice para una exposición en Paseo de la Reforma, Fútbol, del el soccer. soccer, Ajá. el fútbol soccer. Sí, escogí hacer un balón antiguo y que tiene como una especie de mecanismo adentro y ese mecanismo representa pues que no nada más es el deporte, sino que atrás de todos estos encuentros eh, de, de los juegos, sobre todo deportivos, también hay enormes empresas de ingeniería y no solo de ingeniería de construcción de estadios, sino también de ingeniería financiera y de muchas otras cosas. Entonces decidí separar los dos hemisferios y meter una serie de volúmenes mecánicos para hacer esto. Y ahora que pude ya recuperar finalmente la pieza que estaba en una bodega abandonada y no sabíamos dónde estaba hasta que hicimos algunas investigaciones. Uh, ya la recuperé y lo que estoy haciendo es tratar de restaurarla, ¿no? Podría haber interés de algunas empresas mexicanas en tener en exhibición permanente esta escultura. Y cuando encontraste la pieza, ah, ¿estaba en mal estado? Desafortunadamente sí. Y en la cuestión sentimental se te salieron las lágrimas al ver qué han hecho con mi obra. Pues mira, los, son 40, en febrero de este año fueron ya los 46 años. Y me han pasado tantas anécdotas y tantas cosas que a veces ya no te da tiempo de llorar, sino de entrarle y corregir. Sí, vámonos a la marcha. Y si esta es esta batalla, hay que vencer esta batalla, dejar las cosas en orden y vámonos a la siguiente, ¿no? Mm. Digo, no creo en la guerra, pero sí tengo espíritu de guerrero. Muy Entonces, bueno. cuando me encuentro con estas cosas, uh, eh, las reflexiones son muy fuertes porque tienen que ver con a veces la ignorancia, la soberbia, el desaliento, el desprecio por la cultura, el desprecio por el trabajo por los otros. Y cuando me pasa a mí, pues es muy personal ese sentimiento, pero igual cuando les pasa a otros colegas y se pierden sus obras o son maltratadas, eh, el sentimiento todavía es del doble de fuerte, porque tiendo a solidarizarme con ellos para ver que se recuperen sus obras, porque todo esto cuando sucede a veces uno no lo ve desde ese punto de vista, pero todos estos trabajos forman parte de una memoria social, de una memoria histórica, y no necesariamente porque sean próceres los que estás representando, sino porque son los registros que desde la parte más subjetiva de tu ser los expresas y los llevas a estas formas. En mi caso se tratan de objetos tridimensionales porque soy escultor y a lo mejor en pintor son bidimensionales,
o son temporales, como puede ser la música o la literatura o el teatro, pero el tema es que la pérdida o lastimar las obras no es a veces que lastimen en sí mismo el objeto, sino que lastiman la memoria de todo ser humano, porque hay una falta de respeto, no solo a tu trabajo, sino a la vida de todos los demás. Muy bien, platícame sobre tu libro que me mostraste antes de empezar con la entrevista. Ah, sí, mira, el año pasado, como cumplimos 45 años, la, la editorial Delirio me invitó a no dejar pasar el aniversario y se publicó esta edición de Escultor periférico. escultor periférico. No es una, son anécdotas, son cosas que tienen que ver con un poco cómo ha sido esa historia. Me decía el director editorial, pues, que no había que dejar pasar un aniversario así, pero mira, por ejemplo, aquí te muestro, estas son de mis obras de muy joven, Ah, mira qué bien. ¿no? Son con temas rurales, pero si te vas a las obras más contemporáneas son de este corte, ¿no? Son como naves y cosas. Es la evolución. Ujú, Este libro de escultor periférico de Editorial Delirio, pues lo ujú, que busca es encontrar un poco cómo son esos cambios, esas transformaciones en la ujú, vida de un artista, ¿no? Cómo vas encontrando temas, cómo vas encontrando materiales, cómo vas experimentando. ujú. Entonces, tuve la fortuna de presentarlo en la Feria Internacional de Guadalajara de manera presencial, luego en la feria de manera presencial y fue la última en la Feria de Minería del año pasado, que parece que este año lo van a intentar nuevamente de manera presencial, la Feria Ya fue durante la pandemia, ¿no? En el año 2020, ¿no? Ya estaba la pandemia, ¿no? fue el último momento. O El sea, último. ya se sabía de la pandemia, pero todavía no se habían tomado decisiones de cerrar Sana de distancia. los resguardos, ¿no? Y ya las otras presentaciones, sí, en el caso de la FUL para la Universidad del Estado de Hidalgo, pues ya fueron de manera Virtuales. virtuales y se paró ahí ya la intervención del proceso de celebración porque pues era más importante y lo sigue siendo pues contar con la vida, Ujú. ¿no? Y saber que podemos sobrevivir. Entonces, pues el libro cumplió una parte de su objetivo que fue que cayera en manos de algunos lectores y que en estos tiempos de pandemia lo pudieran leer con otra visual y con otra calma y poderlo Bueno, comentar vía Zoom o cosas así. bueno, ahora antes de cerrar el programa y de entrar a la poesía, ¿dónde pueden los radioescuchas y los que te están viendo comprar tu libro o tus libros? Bueno, la verdad es que en los buscadores Editorial Delirio lo había mandado a diferentes librerías, pero creo que por el momento lo están haciendo de manera directa la propia editorial. Entonces habría que entrar a ediciones del Lirio, No de delirio, sino del lirio. del Lirio, sí. Me parece que son puros locos los que Porque escribimos, ¿no? si no lo clarifico, van a buscar delirio, delirio, delirio y le van a salir la canción delirio. Es correcto. Y con el nombre, la verdad es que ahorita sí no sé porque lo tuvo Gandhi, lo tuvo El Sótano, lo tuvo no sé qué otras librerías, pero pues ahorita todas están en crisis con todo este conocido proceso planetario de nuestra civilización. Entonces, creo que lo está haciendo de manera directa la editorial para poder distribuir, pero en cualquier buscador, por supuesto que lo pueden encontrar y yo creo que alguna de las grandes distribuidoras planetarias lo podría hacer llegar a casa de los lectores. Un mensaje que quieras darle a la diáspora mexicana en cualquier lugar donde se encuentren. Pues mira, que la parte más importante es que somos seres humanos
que nos tocó nacer en una región del planeta que nos da el gentilicio, nos identifica, pero que donde nos encontremos somos esa esencia de más allá de la patria y de la nación, seres humanos buscando vida en el mismo planeta que todos los demás. Antes de que lo destruyamos. Pues mira, dicen, leí hace poco unos comentarios que no sé si son verdaderos y si son cálculos de las organizaciones mundiales de que no nos dan más de 31 años de vida, ¿no? Si seguimos bajo este Régimen. ritmo y bajo estas costumbres tan rígidas y con esta violencia tan desarrollada, es muy desalentador ese panorama. Yo creo que la humanidad estamos en posibilidades de hacer cambios radicales importantes y no necesitamos esperar las señales de nuestros gobiernos, sino nosotros como personas iniciar con nosotros mismos los cambios para ir mejorando. Y conforme nos vayamos sumando uno tras otro, podremos ver los beneficios planetarios. Pero mientras no seamos nosotros mismos los responsables de nosotros mismos y siempre responsabilicemos a los otros, esto no va a cambiar. Y hoy la humanidad se está reorganizando. La humanidad todo esto la está haciendo reflexionar. Y esa reorganización, el arte se vuelve un rol muy importante porque son los espacios de libertad, son los espacios del pensamiento. Y de expresión. Así es, es la vida de todos nosotros y como artista pues uno busca dejar esos testimonios, pero los testimonios creo que tampoco tienen mucho valor si no hay otros seres humanos que los puedan contemplar o los puedan disfrutar. ¿Y cómo llegas al León Felipe como tú, piedra ligera? Pues mira, la poesía siempre me ha gustado mucho. Eh, Tengo mis poetas, hablaba de Miguel Hernández, de César Pavese, de César Vallejo, de Neruda, de Gabriela Mistral, siempre la poesía me ha acompañado porque me parece que es una manera profunda de la síntesis, ¿no? Del pensamiento humano. Eh, Me parece genial cuando un escritor tiene esa posibilidad de con dos palabras decirte todo. Y en particular de piedra como tú, de León Felipe, es porque siento que nos describe a los escultores. Entonces, en mi caso, se ha vuelto como casi un himno, ¿no? Porque es la otredad del ser, ¿no? Esa piedra que no es de la enorme importancia, pero que es la piedra que construye la vida, ¿no? Déjame leerte un pedacito, porque aquí lo tengo a la mano, si me lo permites. Sí, cómo no. Pero antes, si la gente quisiera contactarte, ¿cómo te encuentra? ¿O eres incógnito? No, no, estoy 3 veces W, Miguel Ajá. Peraza, y al final de la página está la página de contacto, que es por donde se acercan conmigo en general. Y yo le doy seguimiento a través de Bueno, los correos o de los teléfonos o de los WhatsApps que te envíen. que me envían y se los contesto con muchísimo gusto. A veces no lo hago con la velocidad que me encantaría porque eh, me lleva mucho tiempo la parte de la cibernética y mi estudio es más celoso porque son horas y horas y horas y horas de trabajo resolviendo y se me olvida que están las computadoras, pero siempre contesto, aunque me tarde un poquito, pero siempre contesto. Perfecto. Como tú. Como tú, pues no sé si lo tenga aquí completo, pero con mucho gusto se los leo. Dice, así es mi vida, piedra, como tú, piedra pequeña, como tú,
piedra ligera, como tú. Canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú. Guijarro humilde de las carreteras, como tú, que en días de tormenta te hundes en el cielo de la tierra, en el cieno de la tierra, y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú, piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera, Como tú. como tú. Muchas gracias, Miguel. Es un placer haberte conocido en esta reunión virtual, aunque no es muy personalizada, pero es lo único que tenemos y es lo que nos ha servido conocernos. Es un No, placer. mil gracias, Armando. Te deseo mucha suerte con todos los trabajos que emprenden. Es una labor importantísima la que tú y tu empresa dedican para la comunicación y para conectarnos a la comunidad planetaria. Un gran abrazo y habrá oportunidad de recibirlos también en la tierra en la que nacieron nuestros padres. Un abrazo virtual por el momento y Gracias. esperemos que pronto sea un abrazo físico, un día que pueda yo viajar allá donde estés y nos reunamos. Claro que sí, con mucho gusto, Armando. Muchas Fuerte gracias, abrazo. ¿eh? Hasta luego, gracias por todo. Gracias.